Buenos días, hoy vamos a ver membranas celulares. Para realizar una lectura previa, ustedes tienen ahí disponible la bibliografía, también la tienen disponibles en las guías de trabajos prácticos. Vamos a ver una breve introducción. La membrana plasmática es una envoltura continua, fina y flexible de unos 6 a 10 nanómetros de grosor que rodea la célula, separando un medio externo y permitiéndole su individualidad. Es decir, la membrana plasmática es una envoltura continua. Quiere decir que en ningún momento tenemos agujeros o huecos dentro de la membrana plasmática. Es muy fina, por eso su tamaño de 6 a 10 nanómetros, y es flexible. Sería algo parecido como un globo. Continua, fina y flexible. Esta membrana plasmática rodea la célula y vamos a tener definido un medio interior hacia adentro y un medio exterior. Esto también le va a permitir a la célula mantener su individualidad. Algunas de las funciones de las membranas celulares: conservar la integridad estructural de la célula, manteniendo separados los medios acuosos interno y externo. Es lo que le decía recién, va a definir qué es parte de la célula, la parte interna de la célula, y qué es parte externa. Va a regular el transporte entre el interior y el exterior. Esto es lo que vamos a ver en el trabajo práctico de hoy. Y van a ver que debido a la composición de la membrana, algunas sustancias van a poder pasar más fácilmente que otras, y algunas hasta inclusive no van a poder pasar. También puede catalizar reacciones químicas. Esto no lo hace la membrana en sí, sino proteínas que están en la membrana. Puede interactuar con otras células. Puede recibir estímulos externos. Esto ustedes lo van a ver cuando veamos hormonas. Van a ver que las hormonas pueden viajar dentro de la planta y las células que reciben el estímulo lo reciben con un receptor de membrana. En las membranas también puede haber receptores para virus y lipoproteínas, que son otras partículas. También sirve para la transducción de señales o conversión de una señal externa en una respuesta intracelular. Esto lo hacen con unos receptores que están en la membrana y acoplan o relacionan el estímulo externo con la respuesta de la célula. Es lo que hablaba recién también de las hormonas. Cuando una hormona llega a la célula, el receptor de membrana también, además del receptor de membrana, tienen un transductor que va a servir para convertir esa señal que reciben de la hormona en una señal interna. Vamos a ver un poco cómo está organizada la membrana celular. Esto ustedes ya lo vieron en la clase de teoría, así que lo vamos a pasar rapidito. La mayoría de las ideas sobre cómo está organizada la membrana celular acepta el modelo de mosaico fluido de Singer y Nicholson de 1972, de acuerdo al cual el componente continuo de la membrana es la bicapa fosfolipídica. Es uno de los mayores componentes de la membrana y son fosfolípidos, que tienen una cabeza o una parte que es hidrofílica y una cola que es hidrofóbica. Ustedes vieron que cuando estos fosfolípidos están en agua, se agrupan formando una doble membrana, de tal forma que las cabezas hidrofílicas se ubican hacia el exterior acuoso y hacia el interior acuoso, y las colas hidrofóbicas se acomodan en la zona del medio, sería la parte media de la membrana. ¿Sí? Por eso se habla de una bicapa fosfolipídica,
con las cabezas hidrofílicas hacia el exterior y hacia el interior, y una zona hidrofóbica en la parte central. Es acá, en esta doble capa, donde están inmersas las proteínas estructurales. Las proteínas pueden estar inmersas y pasar de un lado al otro de la membrana, como ustedes ven ahí, o simplemente pueden estar asociadas iónicamente a la membrana de un solo de los lados de la membrana. Pueden estar del lado interno o del lado externo. Entonces, pasando en limpio, tenemos dos tipos de proteína. Proteínas intrínsecas, que son las que están embebidas en la membrana y pasan de un lado al otro de la membrana, y proteínas extrínsecas, que son aquellas que están solamente de un lado de la membrana. Además tenemos otros componentes como glicoproteínas o glicolípidos, que son lípidos y proteínas respectivamente, que están unidos a un polisacárido. La mayoría de los componentes de la membrana son lípidos y proteínas. Vamos a ver un poco qué es la permeabilidad. Como ustedes leyeron en la guía, podemos definir la permeabilidad de una membrana como el grado de facilidad con el que una sustancia se mueve a través de ella al ser impulsada por una fuerza determinada. También podemos definirlo como la capacidad que tiene un material de permitirle a un fluido que lo atraviese sin alterar su composición. Se afirma entonces que un material es permeable si deja pasar a través de él una cantidad apreciable de fluido en un tiempo dado, y es impermeable o no permeable si no deja pasar fluido a través de esta sustancia. ¿Cómo se clasifican las membranas según su permeabilidad? Bueno, tenemos dos tipos de membrana que pueden ser impermeables o permeables. El caso de la membrana impermeable es que no deja pasar nada, ¿sí? Lógicamente. Las membranas permeables, tenemos dos tipos de permeabilidad. Permeabilidad simple o semipermeable. Las de permeabilidad simple, un ejemplo clásico es la porcelana porosa. ¿Sí? Es una porcelana que deja pasar los solutos, pero no tiene una especificidad o no tiene una permeabilidad selectiva, ¿sí? Después, entre las membranas permeables también tenemos las que son semipermeables, y en ellas tenemos semipermeables puras o selectivas. Puras tenemos, un ejemplo es la membrana de ferricianuro de potasio o ferricianuro de cobre, y entre las membranas permeables de semipermeabilidad tenemos las de semipermeabilidad selectivas, que estas son las membranas celulares. O sea, las membranas celulares es un tipo de membrana semipermeable selectiva. Veamos un poquito esta imagen. Acá vemos una membrana celular. Si tenemos definido una zona interior y una zona exterior, vamos a ver cómo es el transporte por difusión de un lado hacia otro de la membrana. Dijimos que las membranas son selectivamente permeables o semipermeables porque permiten el paso de determinadas moléculas y restringen el paso de otras. Entre las moléculas simples que pueden cruzar la membrana celular por difusión se encuentran los gases como el dióxido de carbono, el nitrógeno y el oxígeno. También pueden difundir libremente moléculas sin carga como el etanol y resulta ligeramente permeable al agua y la urea.
Los iones, como por ejemplo el sodio, el cloruro, el potasio, el magnesio, etc., no pueden atravesar la membrana. Y moléculas más grandes, como por ejemplo la glucosa, tampoco pueden hacerlo por medio de la difusión. ¿Cuál va a ser el objetivo de este trabajo práctico? En este trabajo práctico queremos observar el efecto de la temperatura alta y baja y los solventes orgánicos sobre los distintos componentes de la membrana celular y cómo esto afecta su permeabilidad. ¿Cómo vamos a trabajar? El procedimiento es el siguiente. Vamos a cortar 6 trozos de raíces de remolacha roja con las siguientes características. Tienen que tener las dimensiones que ustedes están viendo acá. Y para simplificar las cosas, para que nos sea más fácil a nosotros, vamos a utilizar un sacabocados, como el que ven en la figura. El sacabocado va a cortar los cilindros de remolacha roja y luego tenemos que emparejarlos para que queden todos de la misma longitud. Luego, como ustedes van a ver, comienza a salir mucho pigmento, entonces es necesario que en el segundo paso nosotros eliminemos el pigmento de las células dañadas mediante lavado en agua corriente. Nomás lo metemos debajo del chorro de la canilla y así se enjuagan los trozos de las raíces de remolacha recién cortaditos. Una vez que vemos que no eliminan más pigmentos, los guardamos en una caja de Petri y ya están listos para ser usados. Vamos a tomar 7 tubos de ensayos y los vamos a enumerar del 1 al 7. Al tubo número 6 le vamos a agregar 15 mililitros de agua destilada saturada con benceno. Para esto es necesario que le agreguemos de 2 a 3 mililitros de benceno. Al tubo número 7 le agregamos 15 mililitros de agua destilada saturada con sileno. También de 2 a 3 mililitros de sileno va a alcanzar para saturar la solución de agua en sileno. En el tubo número 5 vamos a colocar un trozo de remolacha congelado y le vamos a agregar 15 mililitros de agua destilada. En el tubo 1, 2, 3 y 4 vamos a colocar 15 mililitros de agua destilada. Luego vamos a colocar los tubos dentro de un vaso de precipitado conteniendo agua en las siguientes condiciones. El tubo 1, 5, 6 y 7 a temperatura ambiente. El tubo 2 a 20 grados. El tubo 3 a 40 grados y el tubo 4 a 60 grados. Agite de vez en cuando suavemente los tubos, así al cabo de una hora podemos observar la coloración que toma el agua destilada. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo se resumen, cómo van a quedar los diferentes tratamientos. Vemos que tenemos un tubo que va a estar a temperatura ambiente, un tubo que va a estar a 20 grados, otro va a estar a 40 grados y otro a 60. En el tubo número 5, que va a tener agua destilada, va a estar el cilindro de remolacha que fue congelado, y en los tubos 6 y 7 va a estar el agua saturada a benceno y a sileno respectivamente. Recuerden que hay que agitar de vez en cuando suavemente los tubos y luego de una hora hay que observar la coloración que toma el agua destilada. ¿Cómo van a leer los resultados? Es un método cuantitativo o cualitativo. Bueno, ustedes en la guía de trabajos prácticos tienen una tabla para completar y lo que vamos a medir es cantidad de pigmentos. O sea, no lo vamos a medir
cuantitativamente, sino cualitativamente. ¿Cómo lo van a hacer? Lo vamos a comparar. ¿Con qué lo van a comparar? Lo vamos a comparar con el tubo número 1, que es tubo a temperatura ambiente. De esta manera, por ejemplo, lo vamos a comparar con el tubo número 3. Primero, asignamos un X al tubo 1. Y luego, ahí le asignamos una X al tubo 1. Y después comparamos. ¿Cuántas veces más concentrado está el color en el tubo 3? ¿Un X? ¿2X? ¿3X? Bueno, en el tubo 3 podemos ver que está el doble. Podemos decir que se ve 2X. Entonces, en nuestra tabla vamos a ir y vamos a poner el testigo, que sería el 1. Vamos a ponerle un X. Y el tubo número 3, 2X. ¿Esto qué quiere decir? Que el tubo 3 tiene 2 veces más pigmento que el 1. ¿Sí? Siempre van a ir comparando el testigo con el tubo que quieren comparar. Por ejemplo, el testigo con el 2, el testigo con el 3, el testigo con el 4. ¿Sí? No pueden comparar el 2 con el 3 con el 4, no. Siempre comparan el testigo con el tubo que van a medir la cantidad de pigmentos. ¿Sí? De tal manera que ustedes digan, bueno, el tubo 3, por ejemplo, es 2 veces más que el tubo 1. El tubo 5 es 3 veces más que el tubo 1. Siempre la cantidad de pigmentos van a ser referidos al tubo 1. En esta imagen se muestran los resultados obtenidos en el trabajo práctico. Fíjense las diferentes coloraciones. ¿Qué sucedió en los tubos? Bueno, la betanina, que es el compuesto que le da el color a la remolacha, es un compuesto de 551 gramos por mol, ¿sí? Para que ustedes se ubiquen en el tamaño. Y les puse ahí el dato de la sacarosa, fíjense, 342,3 gramos por mol. Pensemos un poco en el tamaño, ¿sí? Y en la capacidad que tiene la membrana, ¿sí? Al ser semipermeable y ser una membrana selectiva, si este compuesto, esta betanina, va a pasar del interior hacia el exterior de la membrana. ¿Qué creen ustedes? ¿Va a salir? ¿Va a difundir con facilidad? Obviamente que no. Entonces, la única manera de que estas betaninas salgan hacia el exterior celular es si las células sufren un daño. Bueno, recordemos un poquito lo que vimos acerca del transporte por difusión. ¿Qué moléculas podían atravesar la membrana por difusión? ¿Se acuerdan que las moléculas grandes, como la glucosa, no pueden atravesar la membrana por difusión? Bueno, ¿qué podríamos esperar de moléculas más grandes, como por ejemplo la sacarosa? Bueno, la sacarosa de hecho no puede atravesar la membrana por difusión. Y entonces, ¿qué podemos esperar también de la betanina? Obviamente que no puede atravesar la membrana por difusión porque es mucho más grande. Entonces, obviamente por difusión no pasa. De hecho, las betaninas se acumulan en las vacuolas, dentro de la célula. Por lo tanto, su salida de la célula indica que ésta ha sufrido un daño. ¿Sí? Entonces, si yo veo que hay betanina fuera de la célula, evidentemente la célula está dañada. ¿Qué sucede en los tubos?
¿Qué sucede con la intensidad del color en los tubos a medida que sube la temperatura? Recordemos que la membrana celular tiene dos componentes principales, los lípidos y las proteínas. Ahora, ¿qué componente de la membrana es el que más se ve afectado por los cambios de temperatura? ¿Las proteínas o los lípidos? Las proteínas. ¿Qué efecto tendrá la temperatura sobre la estructura de las proteínas? Si yo aumento la temperatura, ¿qué sucede con las proteínas? ¿Se acuerdan que dijimos que según el modelo de mosaico fluido de Singer y Nicholson, las proteínas podrían ser intrínsecas, es decir, que están metidas en la membrana y de hecho algunas forman poros o canales que van de un lugar intracelular hacia un lugar extracelular, o sea, atraviesan la membrana. Pero estos canales son selectivos. Bien, ahora, a medida que aumenta la temperatura, las estructuras de las proteínas van cambiando, ¿sí? Y pueden perder su conformación y estos canales pierden su selectividad. Entonces, a medida que se aumenta la temperatura, disminuye su selectividad, ¿sí? Y aumenta la permeabilidad. ¿Qué efecto tendrá la temperatura sobre las estructuras de las proteínas entonces? Hace que las proteínas pierdan su conformación. ¿Qué sucede en el tubo que contiene la remolacha congelada y por qué es más intenso que los demás? Ustedes saben que cuando se congela el agua forma cristales de hielo y estos cristales tienen aristas que rompen la membrana celular. Entonces, el contenido intracelular sale y por eso, además de la betaína, el contenido celular se va a ver un rojo intenso y un poco más opaco que en los otros tubos. Por eso es un poco más intenso que en los demás. Porque todo el contenido celular, incluyendo al pigmento de la remolacha, es lo que nosotros vemos en solución. ¿Qué sucede en los tubos que tienen solventes orgánicos? Volvamos a pensar como estábamos pensando hoy. ¿Qué componente de la membrana es el que más se ve afectado por solventes orgánicos? ¿Los lípidos o las proteínas? Los lípidos. Como ustedes saben, los solventes orgánicos solubilizan los lípidos. Entonces, estos solventes van a solubilizar partes de la membrana y la membrana en esas zonas va a perder continuidad. Es decir, van a quedar como agujeros en la membrana. Y eso va a permitir que salgan componentes intracelulares, entre ellos las betaninas y otros compuestos más. Entonces, la presencia de estos solventes orgánicos hace que la membrana aumente su permeabilidad, pero pierda selectividad también porque no puede seleccionar qué va a salir. ¿Qué sucede con los tubos que tienen solventes orgánicos? ¿Y qué componente de la membrana es el que se ve más afectado por la presencia de solventes orgánicos? Bien, dijimos que los lípidos. Ahora, pensemos y fijémonos en una cosa más. El congelado rompe directamente la membrana. Entonces esa membrana deja de ser funcional. ¿Pierde selectividad? Sí, totalmente. ¿Y pierde permeabilidad? Sí, totalmente. O sea, deja de ser selectiva. ¿Por qué? Porque la membrana pierde su continuidad y se rompe. Ahora, la temperatura afecta a las estructuras proteicas y al igual que los solventes afectan a los lípidos, pero la membrana sigue entera. O sea, la diferencia entre el congelado y las temperaturas y los solventes orgánicos es que el congelado rompe la membrana.